Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 5. Voy a leer uno yo, uno usted y nos unimos todos en el verso 5. La palabra del Señor dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Todos juntos con una voz fuerte. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, bendice a tu pueblo a través de tu palabra, Señor, y que este día tu pueblo pueda salir bendecido y alimentado, Señor, con tu palabra. Tú sabes, Señor, lo inútil que siento, Señor, que soy para exponer tu palabra, pero te ruego tu asistencia y te pido, Señor, que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salude a su hermano ahí a su lado. Dele la bienvenida. Si está visitando, dígale bienvenido, bienvenida, amén. Si hay alguno que estuviera visitando por primera vez, sea bienvenido en este día. Gloria al Señor. En esta hora, hermanos, hay una frase en todo este texto que no pude sacarme de mi mente. Y es que hay cosas como que nos cautivan de la palabra del Señor. Cosas que están ahí como resonando en nuestra mente desde hace algunos días. Y es en el verso 5. Le dice el Señor a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú pisas es tierra santa. Quiero hablar un poco acerca de este versículo en particular, pero yo quiero que nos vayamos a ese momento especial que Moisés tiene un encuentro especial con Dios. Moisés no sabía los planes que Dios tenía con él. Muchas gracias. Moisés no sabía los planes que Dios tenía con él. El gemir del pueblo de Dios en la esclavitud de Egipto. Dios lo había oído y ahora Dios había escogido a Moisés para poder llevarlo de regreso a Egipto. Cuando Moisés hacía 40 años estaba en Egipto, la Biblia nos narra en el capítulo 7 del libro de Hechos, cuando está predicando Esteban, que Moisés pensaba, porque él ya sabía que sus raíces eran hebreas, él pensaba que Dios lo iba a usar en ese momento, 40 años antes de la visión en la zarza, que Dios lo iba a usar en ese momento con su poder para sacar a los hebreos de la esclavitud. Claro, en ese momento era muy quizás hasta lógico pensar de que Dios lo podía usar a él, porque en ese momento Moisés era un príncipe dentro de Egipto, el hijo de la hija de Faraón. Entonces Moisés dice: yo veo a mis hermanos, los hebreos, los castigan, los azotan. Dios me quiere usar a mí para liberarlo. Eso él lo sabía, él lo había entendido. Lo que él no había entendido es que Dios tiene tiempos para todo. Y ese no era el tiempo de Dios. Y Moisés no entendía eso. Entonces Moisés viene y un día él se enfurece porque mira a un egipcio golpeando a un hebreo y va y empieza a defender al hebreo a tal grado que mata al egipcio, y ahí cambia todas las cosas. Se le arruinan los planes a él. Y fíjese que eso tiene mucho que ver con cómo Dios hace las cosas en nuestra vida. Dios no quiere usarnos cuando nuestro orgullo está latente y vivo en nuestra vida, ni cuando nosotros pensamos que podemos. ¿Sabe a quién Dios puede usar más?
al que piensa que menos puede, al que siente que no tiene fuerzas, al que siente que este día no sé si le voy a hacer para seguir adelante. A ese Dios puede usar. ¿Sabe cuándo es el momento propicio para los milagros de Dios? Cuando usted siente que no es el día, cuando no siente que es la hora, cuando nadie le pone la mano encima ni nadie ora por usted. Ahí es donde Dios se aparece para que la gloria no sea de nadie, sino que sea toda de Dios. Entonces Dios espera de que nosotros entendamos eso. Y Moisés tenía que ser procesado. Moisés tenía que ser cambiado de actitud, porque no iba a ser con lo pudiente que él era en ese momento. Moisés tenía que despojarse de eso de ser príncipe. Tenía que despojarse de todo lo que rodeaba su posición, el orgullo, la altivez, el poder que tenía, que en un chasquido de dedos podía cambiar algunas cosas, que tenía gente que le servía. Entonces las cosas se le arruinan a Moisés, y Moisés ahora ya no es el príncipe de Egipto, sino el fugitivo de Egipto. Y sale huyendo y se va por el desierto. Y sabe que esto del desierto es una gran simbología. ¿Sabe que Israel pasó por el desierto? Jesús fue tentado en el desierto y ayunó 40 días en el desierto. De que todos los hombres y mujeres de Dios han sido formados en desiertos de su vida. David salió huyendo al desierto. Es decir, usted quiere ser usado por Dios, tendrá que su vida y mi vida, su humanidad y mi humanidad ser quebrantados. Aquí no hay nadie más grande que Jesús de Nazaret. No hay nadie más grande que pueda obrar que Jesús de Nazaret. Y aquí es donde radica la bendición de la vida. Dejar que Jesús obre en nosotros. Moisés sale. Él sale por el desierto. ¿Sabe cuántos años pasan? 40 años. Él tenía ahora 80 años. 80 años. En 40 años, eso es toda una generación, hermanos. 80 años de vida. Las cosas habían cambiado mucho. Un día, él anda pastoreando y se va a Horeb. Llega pastoreando, usted sabe, cuando una persona anda pastoreando, dando de pastar a los animales, se va. Y él se fue, casualmente fue parar a ese monte, que iba a ser muy significativo en su ministerio y en su vida. Él no lo sabía. Y de repente él mira una visión que no es tan extraña. Es extraña para nosotros como se nos cuenta, pero en ese momento las zarzas, como son arbustos sin vida, agarran fuego, sobre todo por el calor del desierto. Entonces eso no es extraño. Lo extraño es que la zarza ardía y no se consumía. Y podemos hablar solo de la zarza en este día, que nos simboliza a todos nosotros. Eso simboliza su vida y mi vida. Una vida sin Cristo que estaba muerta en delitos y en pecados. Y Dios escoge una zarza para pararse ahí, para hacerla arder. Y el milagro es que la zarza no se consumía. ¿Se fija que eso nos pasa a nosotros? ¿En qué comparación podemos nosotros ver eso? Es que el impío llega del baile. Estuvo bueno el baile y estuvimos bailando, pero esa alegría se le va a ir. Ese gozo se le acaba. Al cristiano no se le acaba el gozo. El cristiano no está alegre el domingo. El cristiano está alegre de lunes a domingo. Es cierto, hay momentos difíciles, pero en nosotros arde uno que se llama fuego del Espíritu Santo de Dios, que no se acaba, no se acaba, no se acaba. Y cuando parece que estamos débiles, Él renueva nuestras fuerzas. Y ese es el gran milagro que vio Moisés. Un tipo de nosotros. Entonces Moisés dijo: me voy a acercar para ver qué pasa con esta zarza. No sé cuánto tiempo él se quedó mirando. No sé cuánto tiempo él pasó viendo la zarza que ardía. Pero lo que le llamó la atención a él
es que no se consumía. Entonces llegaba un momento donde, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Y él se acerca. Voy a ver qué pasa. Cuando él quiere accesar, se oye una voz que le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú pisas es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí es donde él cubre su rostro, porque tiene miedo de mirar a Dios. Y quita el calzado de sus pies. Una práctica que permanece en el oriente hasta el día de hoy. Usted va a una casa de hindú, no puede entrar con zapatos. Usted va a una casa de japoneses, no puede entrar con zapatos. Todo el oriente mantiene esa cultura. Los árabes, los chinos, todos mantienen esa cultura. La cultura que nosotros mantenemos, o que se mantuvo en el occidente por mucho tiempo, es quitarse el sombrero en reverencia al lugar donde uno está. Pero nosotros no entendemos esa cultura porque no está en nosotros. El niño anduvo jugando allá al lodo y entra con zapatos a la casa. Esa cultura no está en nosotros, pero estaba en aquel tiempo. Pero eso denota algo. Yo quiero que usted vea eso en este día. El Dios que usted adora no es como cualquier otro Dios. Se lo voy a decir más claramente. Este Dios que nosotros servimos es el único Dios que existe. Los demás no son dioses. No hay otro Dios. No existe otro Dios. Pero ¿y qué hacemos con Buda o con Alá? No existen, no son dioses. Son dioses en la mente de los que le adoran. Pero este Dios que nosotros adoramos es creador del cielo y de la tierra. No hay otro Dios. Entonces aquí hay diferentes cosas que nosotros tenemos que meditar en este día con respecto a este texto. Porque usted bien sabe que Dios está aquí con nosotros. Hoy en este día Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros en esta mañana? Entonces este lugar es diferente. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Nuestra manera de ver tiene que ser diferente. Pero como la irreverencia se mueve en todo el mundo, la falta de respeto, la falta de reconocimiento, la falta de entendimiento en el lugar donde estoy. ¿Quién está en ese lugar? Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros, los seres humanos, con nuestras culturas, con nuestros cambios de tecnología, de manera de hacer las cosas. Cambiamos. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y será el mismo por siempre. Entonces, cuando Moisés quiere acercarse, hay una demanda de Dios para la vida de Moisés. Si tú quieres estar aquí conmigo, si tú te quieres acercar más, quita el calzado de tus pies. Aquí hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Que Dios no le iba a quitar a Moisés el calzado de sus pies. Que quien lo tenía que quitar era él. Voy a ponerle otro ejemplo para que vayamos entendiendo esto. En el tabernáculo, igual en el templo que construyó a Salomón y en las renovaciones y construcciones de nuevos templos que le precedieron, estaba puesto de esta manera los utensilios sagrados. Estaba el altar del holocausto, donde la gente llegaba a hacer sacrificios por el pecado, ofrendas y diferentes otras cosas, y ahí se quemaban las ofrendas por el pecado. Después de eso, esto es el atrio exterior, le seguía otro utensilio que se llamaba el lavacro. ¿Se acuerdan de eso? En ese lavacro servía para que el sacerdote que iba a entrar a otro lugar más profundo, que se llamaba lugar santo, él se lavara las manos y se lavara los pies. Si él entraba sin lavarse las manos o los pies,
para cambiar el aceite de la lámpara, para cambiar los panes, para poder cambiar en el altar del incienso el incienso. Si él entraba sin lavarse las manos y los pies, él moría en el lugar santo. Era prohibidísimo entrar en el lugar santo para un sacerdote sin lavarse las manos y los pies. Dios no le iba a lavar las manos y los pies. Lo tenía que hacer el sacerdote para entrar en otro lado más profundo. Yo no sé si usted capta lo que le digo. Pero si usted quiere entrar más profundo con Dios y conocer los milagros de Dios y conocer el bautismo en el Espíritu Santo y conocer las maravillas de Dios, tiene que limpiar en su vida lo que nos corresponde a nosotros limpiar. Cortar las amistades que nos corresponde a nosotros cortar. Dios no va a hacer por nosotros lo que Dios nos ha capacitado a nosotros para hacer. Y Él nos dice hoy en este día: quita el calzado de tus pies, porque la vida que yo te he dado es una vida santa. Hoy no es el monte Oreb, hoy no es el lugar santo ni el lugar santísimo. Dios vive en usted. Cosa más grande esto. Que no estamos hablando de lugares. Ay no, si yo entro a la iglesia, yo he oído gente que me ha dicho: me voy a quemar, agarro fuego ahí, soy demasiado malo. Y el mismo cristiano también, como que tiene, claro, todo lugar de adoración a Dios se merece respeto. Todo, usted no puede estar acá tomando llamadas, por ejemplo. No puede estar haciendo otras cosas. Usted tiene que concentrarse en adorar a Dios, porque todo lo demás puede esperar, pero Dios está en este lugar con nosotros. Entonces nosotros siempre confinamos a Dios a las cuatro paredes de la iglesia y decimos: Dios está ahí, hay que respetar ahí, hay que adorarlo ahí. Pero Pablo dice a los corintios: ¿ignoran ustedes que son templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios ahora vive en ustedes? No hay otra religión que diga eso. Yo nunca he hablado con un católico y que me diga: ay, María vive en mí, María se mueve aquí. Jamás, jamás. Ni con un budista: aquí ando a Buda, mire. Nadie. Los únicos que dicen y proclaman que su Señor que adoran vive en ellos somos los cristianos. Él vive aquí dentro de mí. La plenitud de Dios vive dentro de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Nos ha hecho aptos para recibir este gran milagro el Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que son templo del Espíritu de Dios? Entonces, cuando nosotros hablamos de quitar las sandalias, no es que nos vamos a quitar los zapatos ahora. ¿Qué tipifica eso? Esas sandalias que representan ese andar donde usted anda y se ensucia, aunque usted no quiera. Usted está ahí, ¿verdad? Pintando, poniendo sheetrock, y de repente su compañero de trabajo llevó música mundana y puso una canción, y usted está ahí. Y Dios mío, guárdame. Usted no puede ni siquiera concentrarse en una alabanza cristiana ni en otra cosa, porque lo ponen a todo volumen y usted no le puede decir nada. Y de repente eso inconscientemente se le empieza a pegar a usted y después lo anda tarareando. Y empieza a zapatear mientras pone ahí el tile. Ay, no, hombre, esto está. Se le pegó. Eso se llama el polvo de este mundo. Se le pega inconscientemente. Lo contamina. Pues yo le voy a decir algo: cuando uno llega a la presencia de Dios, eso es tipo de que hay que quitarlo de nuestra vida. ¿Y cómo se quita de nuestra vida? Con la limpieza que Dios nos ha dado a través de la sangre del Cordero. Usted tiene un lavacro, y ese lavacro puede lavarlo hoy, en este día. Cristo lo puede limpiar a usted para llegar más profundo con Dios. Entonces hay cosas que se le pegan. Dijo algo que no tenía que decir. No estoy hablando de malas palabras, pero quizás algo que no tenía que decir, una mentirita, algo que no tenía que estar ahí, lo dijo.
Y después dice, ay, llevo la apertura. Llevo la apertura. O voy a estar en el templo, ya ni ganas de ir tengo. Y no nos damos cuenta de que Dios no está aquí. Dios vive en usted. Cuando dijo la mentirita blanca, ahí estaba Él con usted. Cuando zapateó aquella canción que a Dios no le agrada, ahí estaba Dios con usted. Usted tiene que entender de que esto no es una religión más donde se nos confina a cuatro paredes. Dios vive dentro de nosotros, camina con nosotros. Nos levantamos, ahí está Él. Nos acostamos, ahí está Él. Él no se despega de nuestra vida. Entienda de que quitar el calzado no es solamente en este lugar, es todos los días, a toda hora, en donde quiera que andemos. Ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el lugar no era un lugar muy especial. ¿Qué es un monte? Una montaña, sobre todo esas montañas que son bastante áridas, con piedras. Eso no tiene nada de especial. Y Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es santo. ¿Qué era la diferencia? ¿Sabe cuál era la diferencia? El que estaba ahí. El que ahora estaba parado ahí, presente en una zarza. Él había santificado su entorno. Lo había hecho santo. ¿Cuántos saben, una vez más, cuántos saben que Dios está con nosotros? No, esto, ahí tienen taller a un lado, allá pueden tener otro taller al otro lado, pero esta es casa de Dios y puerta del reino de los cielos. Esto no es una pasarela de moda, ni tampoco es un lugar para venir a perder el tiempo. Aquí venimos a adorar al único Dios verdadero, y nosotros hemos entendido, los que nos reunimos acá, que hemos sido hechos hijos de Dios. Aleluya, templo y morada de Dios. Entonces, hay que conocer, y aquí Moisés tenía que entender la magnitud del lugar en el que él estaba. La magnitud del lugar, no por las cosas que habían, sino por quién estaba en ese lugar que había santificado el lugar. Aquí vamos ahora a entrar un poco en materia en esto. Ahora no es un lugar, ahora son personas. Es usted. Dios vive en usted. Usted es la zarza que arde. Es usted. Ay, no te pares ahí que es santo. No, usted es santo. No es el lugar ahora, es usted. Yo no digo que esto no tenga una importancia, pero somos nosotros los que nos paramos acá y los que están ahí sentados, los que tenemos que vivir para Dios. No es el lugar, sáquese eso de la mente. Ya no es el muro de los lamentos, ya no es 1752 Junction. No, ya no son lugares. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero es templo y morada del Espíritu del Dios viviente. ¿Entiende esa realidad, la magnitud de eso? Que usted le pertenece a Dios, que Dios lo quiere a usted para la eternidad. Entonces usted no puede, aunque quiere, aunque le den ganas, ya no puede vivir como vivía antes. Es imposible. Dios lo anhela a usted celosamente. ¿No le ha pasado a usted que de repente empieza a pensar algo? Yo he hablado con gente que me ha dicho esto. Y me dice, hermano, mire, yo estaba ahí. Y estaba yo pensando, me enojé. Estaba ahí en el closet arreglando, me enojé. Y de repente cuando yo pensé algo, me cayó una caja de zapatos en la cabeza. Sí, hay gente que le pasa eso. No, yo sé que usted no va a decir que le ha pasado a usted, pero algo le habrá pasado. En algo Dios nos habrá corregido. Cuando hacemos, decimos o pensamos algo que a Él no le agrada. Levante la mano al que Dios ha corregido alguna vez, que ha hecho algo que a Dios no le agrada. A mí me ha corregido el Señor. Lo corrige de una u otra manera. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted le pertenece al Señor Jesucristo.
Él pagó un precio para comprarlo a usted que nadie lo ha pagado. Él dio su preciosa sangre. Él murió por todos para que ahora todos vivan para Él. Entonces, ahora usted, hablemos no del monte Oreb, no hablemos del muro de los lamentos o Jerusalén, la ciudad del gran rey. Hablemos de su vida. Hablemos de mi vida, de nosotros. Usted tiene que entender a quién tiene usted adentro viviendo. Usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, hay una demanda de quitar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios nos quiere bendecir. Fíjese que hay una expresión que se utilizó en diferentes ocasiones en la Biblia que dice santificaos. ¿La han leído? Santifíquense. Hay diferentes lugares, momentos, diferentes situaciones en las cuales Dios ha dicho santifíquense. Número 1 fue cuando Dios le dijo a Josué: dile al pueblo que se santifique, que mañana voy a hacer maravillas con ellos. A veces uno mira la santificación como algo imposible, ¿sí o no? Y uno dice, la gente dice, no hermano, pero es que yo no puedo. Y nos gusta decir, todos somos pecadores. Pero Dios nos dice, santifíquense y mañana van a ver maravillas. Entonces en el momento de guardarnos para Dios nos cuesta, porque hay que romper con cosas que a Dios no le agradan. Pero eso mañana traerá bendición a nuestras vidas. Ahorita la disciplina a mis hijos no les gusta. Mire, hace unos días me pusieron queja de uno de mis niños y los tuve que castigar. Les dije, van a haber restricciones. Y yo me armé ahí de como capataz, ¿no? Vengan para acá, voy a hablar con ustedes. Van a haber restricciones. Y ellos se pusieron a llorar. No los castigué en esta vez, pero ellos me dijeron, papá, ¿pero por qué? ¿Por qué nos vas a quitar esto? ¿Por qué nos vas a quitar lo otro? Porque ustedes tienen que entender de que ya están grandes y eso les está afectando en su comportamiento. A ellos no les gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? Sobre todo aquellas disciplinas que le daban a algunos allá en Centroamérica o en México, ¿verdad? Que eran 40 azotes menos uno y quedaba ahí inconsciente. ¿A quién le gustaba eso? Pero eso lo formó, eso lo guardó de la calle, eso lo guardó de ser delincuente. Y hoy usted está sentado acá como un ciudadano digno con las cosas que hace. ¿Entiende eso? Las disciplinas nos guardan, aunque en el momento de disciplinarnos sea difícil, que no le veamos fruto, pero mañana vendrán cosas maravillosas a nuestra vida. Oiga lo que le digo, santifíquese hoy y verá cómo Dios se glorifica en la iglesia el día de mañana, el próximo mes. Y entre más la iglesia se cuide, y entre más la iglesia se guarde, y entre más la iglesia se aleje del pecado, más milagros vendrán del cielo, más bautismo en el Espíritu Santo habrán, más gloria de Dios en los cultos. Guardémonos hoy y vendrán días de refrigerio mañana. Claro, cuando uno está en la vigilia. No, todos comenzamos, aleluya, a las 9 de la noche. A la 1 de la mañana ya no hay aleluya. 2 de la mañana ya como soldados en batalla, ¿verdad? Así es. Y cualquiera podría decir, qué difícil ayunar, qué difícil vigilar. No, espérese mañana, cuando venga la prueba, cuando venga el cáncer. Espérese mañana, cuando vengan los momentos difíciles, aparecerá el Dios de auxilio, al que usted le estaba ayunando y vigilando, y dirá, ahora déjame este cáncer en mis manos, que yo lo deshago en un culto. Todo aquello que hicimos en secreto, todas aquellas oraciones, todos aquellos sacrificios nos harán ver la mano de Dios el día de mañana cuando venga la prueba. Estoy mencionando una cosa, ya no digamos otras cosas. Deportaciones, casos migratorios, hijos rebeldes. Al Dios que usted ha honrado en su oración y en sus sacrificios, nunca usted ni yo no le reclamemos al Señor,
Tú sabes, Señor, que yo he andado en una vida. No le reclame. Dios sabe lo que Él tiene que hacer. Pero la iglesia también tenemos que entender lo que tenemos que hacer nosotros. Josué le dijo al pueblo: antes de tomar la tierra de Jericó, prepárense, santifíquense hoy, que mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Todo el pueblo, y que era santificarse, a botar los ídolos. Aquí a santificarnos, a no hacer cosas que a Dios desagradaran. El día siguiente el río Jordán se detuvo. Y otros días después todos los muros de Jericó cayeron. Y otros días después Israel estaba levantando la bandera de victoria. Es cierto, ahorita le duele sacrificar amistades, sacrificar relaciones. Le duele, puede ser de que a usted, a su carne, no le guste, le desagrade. Pero el día de mañana va a haber muros caer, va a haber hijos salvos, va a haber hogares en victoria, va a haber una vida construida. Lo que ahora le duele, mañana le traerá gozo y alegría. Pero tiene que haber una decisión en nosotros. Y se lo digo porque a mí me ha dolido. Cosas que duelen. Pero Dios vale más que todas las cosas que usted me pueda mencionar. Josué fue uno de los que dijo: santifíquense. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, encontramos a un Ezequías. El templo estaba olvidado. El templo estaba sucio. El templo estaba ahí, utensilio ya polvoso. Ya los levitas andaban en el campo trabajando. Cuando los levitas no se suponía que hicieran eso. Ellos tenían que estar en el templo, siendo intercesores entre Dios y el pueblo de Israel, con ornamentos sagrados. Y de repente los levitas se habían descuidado, y Ezequías, que se encontró con Dios, los llama y les dice: vengan, santifíquense, santifiquen a sus hijos, santifiquen a sus hermanos y limpien la casa de Jehová, porque la ira de Dios ha llegado a nuestras vidas. Pero si hacemos esto y nos santificamos, la ira de Dios se apartará de este lugar. Fíjese qué cosa más simbólica. Santificaos para que la ira de Dios se aparte de nosotros. Eso es lo que Ezequías estaba diciendo. Esa casa está abandonada, límpienla, santifíquense y limpien la casa. Pero yo quiero que usted lo lleve ahora, porque ya no son templos, ya no son casas, ya no son montes, ya no son solo levitas. Somos nosotros. Somos nosotros. La ira de Dios se enciende por minuto, por segundo, sobre todas las naciones. Porque el pecado se aumenta. Pero en medio de todas las naciones, mientras la ira de Dios se aumenta, aquí en esta casa estamos adorando a Dios. Mientras todo el área de la bahía peca, aquí hemos santificado el nombre del Señor y lo estamos proclamando. ¿Entiende? Cuando la ira de Dios cae a las naciones, la iglesia del Señor levanta la bandera, porque se ha guardado para Dios. Cuando la ira de Dios cae, la bendición de Dios nos llega a nosotros. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? La ira de Dios es una cosa terrible. Recesión, inflación. ¿Quién no habla de todo eso? Hasta nosotros, la inflación. Pero comemos. ¿Sí o no? Comemos, vestimos. Yo tengo ganas de un traje. Se lo agarra. Mire, este vestido vale 300. Te lo compro, viejita. Tenga, ve. Ahí andan alegres los cristianos. Y no los ha tocado la inflación en un grado tan grande. Porque los huevos, los tomates, la carne, todo eso está caro. Nos toca. Pero no significa que no la compremos. ¿Me explico? Usted no tiene que ignorar la provisión y la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios está para el impío, pero la bendición de Dios está para los que le aman.
la bendición de Dios está para nosotros. No significa que no vamos a pasar momentos difíciles, pero significa, la bendición de Dios significa que lo poco que tiene le va a alcanzar y le va a sobrar. Lo poco que tiene lo va a disfrutar con sus hijos, con su familia. Los poquitos frijoles que tiene los va a comer y le va a abundar, lo va a llenar, le va a nutrir. Lo poco que tiene lo va a disfrutar. El carrito que tiene lo va a traer a la casa de Dios. Mientras el mundo se va a los bares, usted alaba a Dios. Mientras el mundo está en la ira de Dios, usted está en la bendición de Dios. ¿Entiende la grandeza? Santifiquémonos para apartar la ira de Dios. Qué tragedia. El otro día estábamos pasando, bueno, usted sabe que cada año en este tiempo es así, ¿no? Calaveras y todo eso. Por todos lados, muerte. La gente ni se da cuenta en el mundo en el que está. ¿Quién va a decorar una casa con un muerto? Eso no es normal. No me diga usted que es la norma normal del mundo. No, eso es una cosa normal. Poner un cadáver ahí guindado, esqueletos. Eso no es normal. Eso le habla de un síntoma, que quien gobierna ahí es Satanás. No me diga usted que la iglesia, bueno, como una iglesia por ahí, no le digo cuál, una americana, dijo, no va a ser Halloween, va a ser Aleluya. Aleluya. Y a disfrazar a los niños. La palabra del Señor dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas. Entonces, cuando nosotros nos apartamos, nos vemos raros. Cuando nosotros apartamos a nuestros hijos, qué raros. Cuando nosotros nos apartamos nosotros, pero qué gente más rara. Es cierto, nos llueven críticas porque no estamos igual que el mundo, no estamos igual que el mundo cristiano de nuestros días. Pero que llueva lo que sea, nosotros sabemos que a quien queremos agradar es al Dios que nos bendice, al Dios que guarda a nuestros hijos, al Dios que lleva a nuestros hijos de la mano hasta ser los profesionales y siervos de Dios. Entonces, cuando uno se aparta, hay una bendición. Hay una bendición. No veamos esto como algo imposible. No se puede. Es que mi niño me pide máscara y yo le voy a comprar esta del diablito ese. No, hermanos. Hay que apartar la ira de Dios de nuestros hogares. Yo no sé por qué no nos sanamos. Bueno, yo no salgo de esta calamidad. Bueno, una vez el Señor le dijo al pueblo de Israel, recogen el jornal y lo recogen en saco roto. Se les acaba así. Se acuestan a dormir, duermen 12 horas y no descansan. Siembran y no les cae lluvia al sembrado y no ciegan nada. Les voy a decir por qué, porque la matemática es esta. Vean mi casa como está, desolada, vacía. Ocúpense de mi casa y yo me voy a ocupar de bendecirlos a ustedes. Van a dormir, se van a calentar y con 3 horas que duerman, esto lo parafraseo, van a dormir bien, van a descansar. Aleluya. La bendición de Dios es algo precioso, hermano. No es la cantidad de horas que duerman, no es los contratos multimillonarios que tenga. La bendición de Dios está con ese único contrato que tiene. Pero ahí Dios le da de comer, ahí Dios le paga la casa, ahí Dios viste los hijos, ahí Dios le da todo lo que tiene. La bendición de Dios es algo especial. Lo que necesita la iglesia es la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? Para que la ira de Dios se aparte. Santificaos para que la ira de Dios se aparte de nosotros, dijo Ezequiel. Vengan días de refrigerio. Mire, yo como quisiera que Dios bendijera a la iglesia. Que digan, bueno, ¿y ese empresario donde se congrega? En la Peniel. Aleluya. Sí me gustaría. Y ese doctor, ¿de dónde es? Ahí en la Peniel. Qué bonito fuera, ¿sí o no, hermano? Y ese ingeniero, ¿dónde está? Ahí en la Peniel se congrega. Imagínese. Qué bonito fuera que Dios bendijera a toda la iglesia. Quitemos las bendiciones materiales.
Qué bonito fuera que no solo hubieran 2, 3, 4, 5 o 10 bautizados en el Espíritu Santo, sino que fueran todos llenos del Espíritu Santo. La bendición de Dios, bien dijo un hermano, la bendición de Dios no es tener carro ni casa. La bendición de Dios es tener comunión con Dios sin impedimento. Esa es la bendición de Dios. Un día Samuel llega a la casa de Isaí en Belén y le dijo: santifícate y santifica a todos tus hijos. Hoy vamos a comer juntos. Y ese día, sin saberlo, Isaí se le iba a ungir a uno de sus hijos como el rey de Israel. ¿Qué le parece? Santifique su hogar, santifique su casa. Nos vamos para la iglesia. No quiero, papá. Vamos. Ahora le duele. Ahora lo trae arrastra. En un culto de esto Dios lo va a tocar de tal manera que ya no lo va a tener que jalar a ningún lado. Dios va a tocar a esa muchacha de una manera que ya no va a tener que empujarla a ir a la iglesia. Va a venir sola porque se ha encontrado con el amor de su vida, que es Jesús de Nazaret. Y cuando uno se encuentra con Dios, no hay necesidad de que lo empujen, de que lo animen. Uno busca la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay uno que ha salvado nuestras almas. Todos nosotros estamos acá no porque querramos, estamos acá porque nos enamoramos de Jesús de Nazaret. Fíjese qué cosa más linda. Y esa tarde o esa noche se unge a David. Hoy usted jala a los niños, usted los obliga. Mi niño que tiene 6, casi 7 años me dice: ay, hoy no quiero. No importa, vamos. ¿Y por qué vamos tanto a la iglesia? Hay fiesta, ahí sí se alistan. Claro, después la fiesta está allá atrás en la escuela bíblica, ¿verdad? Y de repente los niños, ya no digamos los adolescentes, santifíquese hoy, que mañana ya no lo empujará, vendrá solo y mañana lo presentarán como pastor y usted estará ahí viendo que valió la pena traerlo a la casa de Dios, porque ahora no es un niño rebelde, es el pastor de una iglesia que se presenta en la misión. Santifíquese hoy, santifique su casa hoy. Va a doler, le va a costar, va a tratar usted con tantas cosas que ahora bombardean a nuestros hijos, pero el día de mañana, cuando esté saltando en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, va a decir: valió la pena, ese es mi hijo, lo obligaba, lo jalaba, pero ahora Dios lo está llenando con el Espíritu Santo. Ahora está alabando a Dios en el ministerio de alabanza. Ahora predica la palabra de Dios desde el púlpito. Vale la pena hoy sacrificar para ver mañana los milagros de Dios en la vida de nuestros hijos. Vale la pena. Y los padres que han entendido eso saben de lo que hablo. Que cuesta, al principio cuesta. Yo todavía no he enfrentado la situación de mis hijos en la adolescencia y puede ser que me cueste, pero voy a estar ahí luchando como todos los que tienen hijos adolescentes, llevándolos, a veces obligándolos, pero un día lo van a agradecer. Yo a los 12 años que me llevaban a la iglesia, yo no quería nada. Al otro lado de la iglesia estaba una cancha de básquetbol, ahí me salía yo, de los cultos me salía por ahí. No vayan a hacer eso, jóvenes. Yo decía: no, a mí no me llama la atención eso. Pero hoy le agradezco a Dios por mi mamá, por mis hermanos, por todos los que Dios me rodeó, la gente de la que Dios me rodeó, porque me obligaron a estar en la casa de Dios. Ahora yo alabo y glorifico al Dios de los cielos. Si eso no hubiera sido así, yo no estuviera predicando en este día. Pero cuando uno se esfuerza en llevar a los hijos, en decirle: ese programa aquí no se mira, esas películas aquí no se miran, esa música aquí no se oye, esas palabras aquí no se dicen, esos libros aquí no se leen, y apartar todo eso, todo ese pecado, toda esa pudredumbre, el día de mañana serán siervos de Dios. Cuesta ahora, pero vale la pena. El día de mañana los verá en el altar de Dios. Vale la pena. Ahora cuesta, pero mañana se gozará. Isaí no sabía lo que tenía en casa. Y si Isaí hubiera sabido, hasta hubiera convidado a David, pero ni lo invitó a la cena. Lo dejó allá porque él no. Yo no le veo futuro. Este muchacho me salió rebelde. No le veo nada.
Oiga eso, que Dios tiene planes con nuestros hijos, por muy apartado que se mire. Pero vamos a lo último. Un día David le dice a los levitas: santifíquense, porque ustedes van a transportar el arca de Dios a Jerusalén. Acababa de morir hacía unos meses Usa, y ahora ellos tenían que tocar el arca, y ahora ellos lo tenían que transportar para allá. Es decir, ahora ellos tenían que santificarse por la tarea que les esperaba de transportar el arca. Ahora, para volver a lo que al principio le estaba hablando, no es el arca, no es Jerusalén, no es ni siquiera el monte Horeb, no es el Sinaí, es usted. Dios vive en usted, Él se mueve en usted. No, ya no es una zarza, es usted el templo de Dios. No, puede que esté, gracias a Dios, bonito y todo, pero esto no solo es el templo de Dios, es usted el templo de Dios. Es decir, más sagrado que todo esto es usted. Más importante que todo esto es usted. Si esto se quemara o esto nos lo cerrara y la iglesia se sale para afuera a hacer los cultos allá, Dios no se quedó aquí, Él se fue con nosotros para allá. Y donde quiera que estemos, ahí está Él con nosotros. ¿Entiende la magnitud de lo que es ser templo y morada del Espíritu de Dios? Cuando estaba en una ocasión allá en El Salvador, me invitaron a recibir una iglesia, unos pastores de Oriente. Y llegamos donde estaban los hermanos, sin templo. Estaban en un predio baldío, bajo unos palos de mango muy bonitos, una polvazón que hay. Y nosotros ahí contentos, hermanos. Mire, se puso aquello tan bonito que la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Y de repente, hermanos, hablando en lengua, profetizando, danzando en el Espíritu. Y de repente todo aquello se volvió una fiesta. Gente con atuendos sencillos, gente con una vida sencilla, pero Dios estaba ahí con ellos. Cuando Dios está con usted, no necesita ni orquesta sinfónica que le toque, ni un ministro de alabanza que lo lleve a la presencia de Dios. No necesita ni un predicador que le diga lo que usted tiene que hacer o decir, porque en usted arde el fuego del Espíritu de Dios. Cuando usted menos siente, se le salen los amenes, se le salen los gloria a Dios. No puede estar callado, no puede estar como piedra, porque usted tiene la vida viviendo dentro de usted. Usted mira a alguien ahí en el trabajo padeciendo, enfermo o pasando una crisis en su matrimonio, lo primero que a usted le dan ganas es decirle que Cristo le puede ayudar. ¿Sí o no? Aunque a usted le duela una pierna o usted esté enfermo, pero usted sabe que el Dios que usted tiene puede ayudar esa vida. Y empieza a hablarle: Dios te puede ayudar, Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar, Dios te puede regenerar, Dios te puede ayudar en tu matrimonio, Dios te puede cambiar la vida. Es algo que le sale a usted, dentro de usted, porque el que tiene el Espíritu de Dios dentro de él no se puede detener, no se puede callar. Alaba a Dios en el carro, alaba a Dios en la calle, alaba a Dios en frente de los amigos, glorifica el nombre de Dios en todo lugar, a toda hora, porque Dios vive dentro de nosotros. Cuando Dios me ha dado victorias, donde quiera, yo levanto mis manos y le doy gracias a Dios, que es un deseo, porque hay cosas que Dios consigue en nuestra vida que nadie lo puede conseguir, solo Él. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, usted tiene que entender la vida que Dios le ha dado. Usted tiene que entender que más grande que el monte Sinaí es usted, más grande que el arca del pacto es usted, que ahora el Espíritu de Dios vive dentro de usted. El templo ya no es aquel templo lujoso de Salomón, es usted. Todo su ser le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no puede vivir como antes. Todo su ser tiene que honrar a Dios. Y vendrán días mejores. Y vendrán cosas mejores. Y vendrán, mire, vendrá un momento
donde usted sacrifique en su vida y se quite el calzado de sus pies, que va a estar en un culto y va a empezar a sentir la bendición de Dios en su vida. Y se va a dar cuenta que valió la pena honrar a Dios. Póngase de pie.